de la anestesia, dijimos que la anestesia podía ser general, regional, ¿no? Y la general la dividíamos en inhalatoria, que ya vimos, gases anestésicos, y luego la dividíamos en anestesia general intravenosa con puras drogas a través de la vena, por eso se llama intravenosa, ¿no? Y la combinación de las dos, que era la anestesia balanceada, ¿no? O sea, usabas drogas intravenosas y gases también, ¿no? El día de hoy nos toca el tema anestesia general intravenosa. Vamos a revisar todos los fármacos que existen en anestesiología para causar los 3 factores fundamentales de la anestesia, los pilares de la anestesia, que son la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, que la revisamos la clase pasada en la clase de relajantes musculares. Entonces, estas drogas que vamos a ver ahora, fundamentalmente nos van a brindar la hipnosis y la analgesia. Algunas más que otras, de eso se trata, ¿ya? Bien, empezamos entonces a definir anestesia general intravenosa como la técnica que utiliza la vía endovenosa, ¿no? Ustedes mañana tienen la clase práctica de cateterismo periférico y cateterismo venoso central. Ahí van a aprender a cateterizar una vena periférica versus una vena central. Entonces, a través de esa vena, vamos a administrar las diferentes drogas que vamos a conocer el día de hoy, o la combinación de varias drogas que vamos ahí a colocar a través de la vena, ¿no? Por esa vía, sin la presencia de ningún gas. No vamos a usar gas para nada en esta técnica, solo droga endovenosa o fármaco endovenoso. Es una técnica actualmente, junto con la anestesia combinada, la anestesia general intravenosa, es una de las técnicas más favorecidas y elegidas por el médico anestesiólogo por muchas razones, porque vamos a usar drogas de inicio de acción muy rápido, de duración muy corta, y van a hacer que tengamos al paciente de vuelta en muy poco tiempo, recuperado en muy poco tiempo, y no solamente eso, sino con pocos efectos colaterales, ¿no? Entonces es una técnica que actualmente es una alternativa frente a la anestesia que usualmente se usó durante todo el tiempo. Me estoy refiriendo a la técnica inhalatoria a base solo de gases, ¿no? Además, con esta técnica nosotros podemos brindar sedación, que son grados de hipnosis. Sedación es un grado de hipnosis muy leve, de tal manera que el paciente no pierde totalmente la conciencia, ¿no? Y se usa como coadyuvante de anestesia local o de anestesia regional también, ¿no? También se usa endovenosa en el caso de procedimientos quirúrgicos, no solamente de alta complejidad, sino también de baja complejidad. Se usa en el caso, por ejemplo, de procedimientos diagnósticos como son la endoscopía, la colonoscopía, ¿no? En zonas ambulatorias donde el paciente tiene que dormir rápido y despertar rápido sin ningún efecto colateral. Una de sus ventajas muy importantes de esta anestesia general intravenosa es que es ecológica, contamina muy poco, casi 0%, el medio ambiente. Entonces tenemos una sala de operaciones libre de gases inhalados, gases que pueden ser hepatotóxicos, nefrotóxicos, como ustedes ya saben, y que pueden ser muy peligrosos, no solo para el paciente, sino también para el personal
que día a día y año tras año trabaja dentro de la sala de operaciones y teniendo en cuenta de que nuestras salas de operaciones de nuestro país no reúnen las características de una sala de un país desarrollado, ¿no? Entonces carecemos de, por ejemplo, lo que es sistema de circulación de aire, entrada y salida, de tal manera que el aire queda en la sala de operaciones y todos inhalamos la anestesia, ¿no es cierto? De alguna manera nos anestesiamos también a través de los años y sufrimos los efectos a nivel hepático, a nivel renal de los gases anestésicos. Bueno, esta es una ventaja de esta técnica, ¿no? Es ecológica, no contamina el ambiente porque todo va por la vena. Entonces vamos a ir conociendo que un anestésico intravenoso puede usarse en diferentes formas. Ustedes recuerdan el término embolo, o sea, una dosis de carga, ¿no? En un tiempo corto, que yo logre los efectos que quiero de esa droga por vía venosa en tiempo corto y con una dosis de carga. Eso sería embolo. Como puede administrarse también con la otra modalidad intravenosa que se llama en perfusión continua, ¿no? De tal manera, esta modalidad en perfusión continua me garantiza los niveles plasmáticos más estables de las drogas dentro del paciente, sus niveles de distribución, sus niveles de excreción, mucho más lentos, mucho más estables a nivel plasmático en el tiempo. En cambio, un bolo o una dosis de carga, lo único que hace es dormirme rápido al paciente y probablemente si no consigo colocar otro bolo de carga, entonces rápidamente se va a despertar el paciente, ¿no? Voy a volver a tenerlo consciente cuando la cirugía, por ejemplo, tiene una duración promedio de 1 hora y media. Entonces, la duración del efecto de la droga intravenosa idealmente debería ser corto, ¿no? Una droga intravenosa ideal no debería tener efecto de acumulación. Quiere decir de acumulación que desde que inyecté la primera dosis, quedan restos de la droga a nivel de los tejidos musculares y grasos, por ejemplo, y que desde ahí se liberen nuevamente a la sangre, al plasma, para volver a hacer efecto. Entonces, no debería tener esa característica de acumulación en el cuerpo, ¿no? Toda droga debe reunir, para toda anestesia, debe reunir los 3 pilares de la anestesia: la inconsciencia, la pérdida de conciencia, que dé analgesia y que dé relajación muscular. Estas drogas nos van a dar, como les vuelvo a repetir, la hipnosis, la analgesia, y los relajantes musculares son los únicos que de por sí tienen esa característica, relajar, como ustedes ya saben y ya conocen, ya les hemos descrito las diferentes drogas relajantes musculares. Probablemente durante el desarrollo de esta clase veamos que hay algunas drogas como las benzodiazepinas que me van a dar hipnosis, pero también me van a dar relajación muscular. Cierto grado de relajación muscular, pero no como lo da un propio relajante muscular. Entonces, para conseguir una adecuada anestesia intravenosa total, se suele combinar, ¿no?, los efectos hipnóticos, los efectos analgésicos, y luego agregarle un bloqueador muscular propiamente dicho, para conseguir una adecuada anestesia intravenosa total. Es imprescindible tanto para la anestesia intravenosa como para la inhalatoria el soporte ventilatorio del paciente mediante un ventilador mecánico para garantizar la oxigenación de los tejidos.
Como les decía, esta técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las técnicas anestésicas, ¿no? Pero esta es fácil de administrar, ¿no? Producen anestesia, como les decía, de forma rápida y suave, si es que es usada en perfusión continua. Requieren de poco equipamiento, depende eso, porque últimamente hay, como vamos a ver, unos programas, unos softwares que se colocan dentro de una computadora, que es una bomba de infusión, tiene un microprocesador, un microcomputador por dentro y tiene un software. Y esas bombas de infusión, esos equipos que van a administrar la droga intravenosa son caros, ¿no? Entonces son bastante caros. Esa sería uno de los inconvenientes comparado con el gas, ¿no? Que el gas, por ejemplo, tiene el vaporizador y la máquina de anestesia para ser administrado. Otra de las ventajas de esta técnica es que no irrita las vías respiratorias, ¿no? Ni tampoco son explosivas y no contaminan el ambiente. ¿Qué desventajas tendrían esta anestesia total intravenosa? El control del plano anestésico, ¿no? Puede resultar o requiere que el anestesiólogo esté pendiente de los cambios que puedan suceder con la droga dentro del organismo del paciente. Tomando en cuenta sus antecedentes de historia de otras patologías que pueda tener el paciente frente a cómo va a reaccionar ese organismo frente a todas las drogas que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, controlar ese plano anestésico requiere para el anestesiólogo un reto porque hay que estar pendiente de lo que está pasando con el paciente en esa dosis determinada de la droga. Sin embargo, hay actualmente unos monitoreos muy específicos que nos ayudan bastante para saber si el paciente está verdaderamente en la dosis adecuada que uno requiere para producir inconsciencia, amnesia y analgesia, ¿no? No solamente depende de esta técnica, también depende de la característica de la propia droga, como vamos a ver, de su unión a las proteínas plasmáticas, ¿no? De su volumen de distribución en los diferentes compartimentos tisulares. Hay cierto grado de redistribución en cada fármaco. Si se está usando técnica en bolo o si se está usando en infusión continua, ¿no? Igualmente, esto debe ser hecho por un profesional con experiencia, ¿no? Para tener un resultado óptimo de la técnica intravenosa. La falta de soporte vital puede ser tal vez otra desventaja o inconveniente de esta técnica, ¿no? Durante la TIVA aumenta el riesgo anestésico en los pacientes. Claro, porque, como les vuelvo a repetir, actualmente hay unos sistemas de monitoreo, creo que les mencioné en la clase de anestesia general inhalatoria, donde monitorizamos el grado de sueño o de hipnosis que tiene el paciente. Entonces, el temor con esta técnica, porque usa fármacos de acción muy rápida y de duración muy corta, de tal manera que existe el temor de que el paciente despierte en el intraoperatorio y tenga recuerdos. Ese temor ha sido prácticamente totalmente abolido desde que apareció el monitoreo de la hipnosis anestésica con el BIS o el monitoreo biespectral del grado de hipnosis o de sueño del paciente en el intraoperatorio. Entonces, estas técnicas intravenosas tienen que ser
usadas siempre y cuando haya monitoreo, ese monitoreo de hipnosis, porque si no, no sabemos por dónde estamos andando, si el paciente se despertó, no se despertó, etcétera. Entonces, ¿qué me va a medir el grado de sueño profundo e inconsciencia del paciente? Es el monitoreo de la hipnosis con el monitor BIS. Ese sería uno de los inconvenientes. ¿Por qué? Porque generalmente usamos drogas de acción muy rápida y de duración excesivamente corta. Por ello es importante entonces la ruta de administración de la droga, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un bolo, tengo que estar más pendiente porque va a tener que terminar rápidamente la acción de la droga y el paciente puede despertar. Lo ideal es administrarlo en perfusión continua. ¿Por qué? Porque así logramos niveles plasmáticos más estables de la droga. La bomba va perfundiendo constantemente, ha sido programada a tal dosis por tanto tiempo y de acuerdo al monitoreo va infundiendo el fármaco constantemente, de tal manera que en el compartimento central, que es el compartimento sanguíneo, se mantiene un nivel de fármaco muy estable y no cae rápidamente, traduciéndose en despertares intraoperatorios, ¿no? Entonces, la ruta de administración, la velocidad de absorción e inicio de la anestesia es algo muy importante, son uno de las características que debemos de tener en mente siempre cuando administramos estas drogas, ¿no? Estos fármacos. ¿Qué formas de eliminación del cerebro y de la sangre, incluidas sus rutas metabólicas, el tipo y calidad de la anestesia que se produce? La gran mayoría de estas drogas tienen efectos cardiorrespiratorios, ¿no? Y tienen propiedades analgésicas, también relajantes musculares, ¿no? Su unión a proteínas plasmáticas, sus efectos tóxicos y otros problemas específicos o colaterales que puedan presentarlo, como son los vómitos, las alucinaciones, las excitaciones y hasta las convulsiones, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, las drogas intravenosas, por ende, son hipnóticas, o sea, van a causar sueño, ¿ya? Pérdida de conciencia total, sueño. ¿Y con qué drogas vamos a causar? Con los barbitúricos. Dentro de los barbitúricos, el que más usamos actualmente es el tiopental, ¿no? Y luego, desde hace muchos años, muchas décadas, que tiene como hipnótico intravenoso. Después del tiopental, se sacó una droga llamada Propofol, archiconocida. El Propofol se creó con las mismas características del tiopental, pero con duración más corta todavía, ¿no? Y con menos efectos colaterales que el tiopental. Cuando salió era muy cara, pero gracias a Dios ya en el mercado han salido tantas marcas de Propofol que han entrado a la competencia y ha bajado el precio del Propofol. Otro hipnótico importante es el etomidato, muy bueno, da mucha estabilidad cardiovascular, pero el etomidato no existe en Perú, desgraciadamente, ¿no? Es muy, muy buen hipnótico, no existe en Perú. Y el otro hipnótico, y prácticamente llamado anestésico general, porque reúne las tres características, da hipnosis, da analgesia y da relajación, muy poco, pero cierto grado de relajación muscular, ¿no? Muy poco en comparación con los demás. Estos básicamente son hipnóticos, los tres, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de los tres. Aquí tienen ustedes las dosis, ¿no? Sus inducciones son suaves. La del Propofol provoca dolor,
por eso es que se recomienda inyectarlo por una vía venosa gruesa, ¿no? El etomidato tiene en contra que produce mioclonías durante su inyección, y la ketamina, como ustedes saben, es un fármaco que provoca excitación, ¿no? Pero su inducción también es suave, ¿no? Depresores cardiorrespiratorios son todos. El más estable, como les vuelvo a repetir, es el etomidato, da mucha estabilidad cardiorrespiratoria, y la ketamina es la excepción. En lugar de deprimir, al contrario, va a estimular el aparato cardiovascular y el respiratorio. El respiratorio a grandes dosis puede provocar depresión respiratoria hasta llegar a la apnea, ¿no? Hipnosis producen estos tres, muy bien. La ketamina no es exactamente un hipnótico, más bien produce en el ser humano un estado de catalepsia, ¿no? Como que el paciente se torna totalmente indiferente al medio, ¿no? Y se queda con los ojos abiertos, mirada fija, puede haber nistagmus, puede haber estrabismo, ¿no? Pero se encuentra como si estuviera consciente, pero está en sueño. Como si estuviera consciente porque está con los ojos abiertos, pero está en estado de catalepsia, ¿no? Analgésico no es ninguno de estos tres, sin embargo la ketamina sí da una buena analgesia, sobre todo a dosis bajas, una analgesia somática, de tipo somático. Relajación muscular da el tiopental mucho mejor que el propofol. El etomidato no da relajación muscular y la ketamina casi nada de relajación muscular, ¿no? Efectos acumulativos en grasa y en tejido muscular. El tiopental quiere decir que si el tiopental dura de 6 a 8 minutos, es posible que el efecto acumulativo se libere a plasma y nuevamente continúe con el sueño, ¿no? Eso no tiene el propofol. Miren ustedes, el propofol tiene esa ventaja, no tiene efectos acumulativos, quiere decir que voy a tener al paciente más despierto en poco tiempo. Tampoco el etomidato tiene efectos acumulativos y la ketamina sí. La recuperación rápida en todos, en ketamina demora unos 15 minutos, con propofol en 5 minutos ya está despierto, con tiopental también, igualmente con etomidato, ¿no? Estas drogas todas van a actuar unidas a la proteína G, ¿no? La proteína G de la membrana actúa a nivel de receptores adrenérgicos, lo encontramos en receptores adrenérgicos alfa, alfa 1 para producir vasoconstricción, recuerden, alfa 2 para producir vasodilatación, o también a nivel de los receptores beta, produciendo broncodilatación, o efecto inotrópico y cronotrópico. También vamos a encontrar proteína G en los receptores de dopamina, que actúan sobre el corazón, el riñón, duodeno, páncreas, y en receptores muscarínicos colinérgicos, causando contracción del músculo liso, salivación, y aumento de la motilidad gastrointestinal y disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia. Entonces, no solamente se van a unir a proteína G, también a receptores alfa-2 adrenérgicos, que son receptores principalmente postsinápticos, distribuidos en diferentes zonas, ¿no? Existen diversos tipos de receptores adrenoreceptores, alfa 2, como les decía, que vamos a tener vasoconstricción, alfa 2, B y C, que inhiben la liberación de noradrenalina, mediando hipertensión y bradicardia, ¿no? El tipo C median el control del tono vascular y el tipo D son similares a los del tipo A, que van a producir vasoconstricción. Esto para recordarles que todas estas drogas podrían unirse a estos receptores. En
En cuanto a los opioides, que también son fármacos intravenosos, ellos se van a encargar tan solo de la parte analgésica, ¿ya? Entonces, hablando de analgesia, tenemos que hablar de opioides. Hablando de hipnosis, tenemos que hablar de los barbitúricos, del propofol, del etomidato y de la ketamina, ¿ya? Entonces, los opioides van a actuar a nivel de los receptores como de su nombre, ¿no? Y estos receptores se encuentran en la médula y pueden ser receptores delta, mu y kappa, ¿no? Sobre todo van a actuar a nivel de los receptores mu, ¿no? Dando analgesia, produciendo depresión respiratoria, bradicardia, miosis, hasta hipotermia. Su acción en los receptores opioides delta va a ser producir analgesia. Los receptores kappa van a dar también analgesia, miosis y sedación. Entonces, estos fármacos actúan a nivel de estos tres receptores produciendo analgesia, dependiendo a qué receptor se unen más, si al delta o al kappa. En los tres van a dar analgesia, pero si se unen al receptor mu, la gran mayoría de los opioides van a producir depresión respiratoria, bradicardia, miosis, ¿no? Y también podrían producir vasodilatación e hipotensión arterial. También hay algunas drogas que para producir analgesia van a actuar a nivel de los receptores cannabinoides, que son los receptores que se encuentran a nivel de la corteza cerebral y van a través de estos receptores van a producir analgesia, sedación y disminución de la náusea y el vómito, porque la gran mayoría de opioides lo que van a hacer es producir como efecto colateral sensación nauseosa y vómito, ¿no? También pueden actuar a nivel de las endotelinas, a nivel de los vasos, produciendo vasodilatación, y a nivel de la sustancia P, produciendo también vasodilatación y contracción del músculo liso, ¿no? Y a nivel de los receptores de canales iónicos va a producir excitación simpática por liberación de canales iónicos. En todas estas drogas vamos a conocer algunos factores que influyen sobre la potencia del fármaco. ¿Qué factores? Tamaño y forma molecular de cada fármaco va a ser muy importante, ¿no? El grado de ionización. Habíamos hablado en los anestésicos locales, en anestesia regional, que había el grado, una fracción que era ionizada y otra que no era ionizada, ¿no es cierto? Una no ionizada y otra ionizada. Recuerdan en los anestésicos locales. Igualmente acá, estos fármacos también van a actuar a nivel de la membrana en una ionizada y otra no ionizada, ¿ya? Entonces, a nivel de la membrana, ¿no? Cruza más fácil las membranas si no está ionizada. La fracción no ionizada cruza la membrana fácilmente, ¿no? El grado de ionización depende si la droga es ácido o base, depende del pK de absorción. En realidad el pK de absorción es la sumatoria de la porción ionizada más la no ionizada en un pH determinado del medio, ¿no? Las bases ionizadas en ácido o los ácidos se pueden ionizar en bases, ¿no? A medida que el pK de absorción disminuye en cada droga, la fortaleza del ácido aumenta. A más ionización, menor liposolubilidad. En resumen, acá hay que decir que la fracción ionizada es la que actúa a nivel del receptor, favoreciendo del receptor de membrana, favoreciendo la entrada y salida de iones.
Y la fracción no ionizada es la que libremente atraviesa la membrana y es la responsable de la acción del fármaco. O sea, el fármaco que tiene la fracción la fracción no ionizada, quiere decir esa fracción es la más potente. Habla de la potencia del fármaco, ¿ya? Porque si tiene más ionización, por lo tanto va a haber menos liposolubilidad. Al haber menos liposolubilidad, va a atravesar menos rápido la membrana, ¿ya? Entonces, la fracción no ionizada es la responsable de la potencia del fármaco. Otra característica importante es la dosis de carga. Dosis de carga es cuando es necesario un efecto rápido de la droga y se quiere alcanzar rápidamente una concentración estable terapéutica sin esperar a que la droga se acumule. Esa es la dosis de carga. La dosis de carga podría ser llamada también la dosis en bolo que administra usted de un fármaco para que rápidamente haga su acción. Si estamos buscando hipnosis, llevamos a una dosis de esa droga que rápidamente me alcance sueño. Lo quiero dormir ahorita. Bueno, pues agarro la mayor dosis de esa droga para que rápidamente duerma y tenga un efecto más corto, ¿no? Como un bolo. Lógicamente, después de esta dosis de carga, hay que continuar con una infusión continua para lograr el efecto de cada droga. El grado de liposolubilidad va a estar en relación también con la potencia de la droga, ¿no? A más liposoluble, más rápido va a atravesar la membrana y va a hacer su efecto, ¿no? Es la que va a ir en relación también con la potencia, relación directa con la potencia de la droga, igual que la fracción no ionizada o la fracción libre. La unión a proteínas, ¿no? La proteína principal a la que se van a unir estos fármacos es la albúmina, ¿no? El fármaco libre, solo el fármaco libre es activo, porque así atraviesa rápido las barreras, ¿no? Entonces, menor albúmina, por ejemplo, hay en el caso del síndrome nefrótico, en el caso de las enfermedades hepáticas, en el embarazo. Por lo tanto, voy a tener más fracción libre del fármaco y va a actuar con más potencia, ¿no? A mayor unión a esta, menor actividad farmacológica. A mayor unión a la albúmina, menor actividad farmacológica. La fracción libre es la que va a realizar la acción de la droga o del fármaco, la que va a atravesar todas las barreras. El peso molecular, a menor tamaño y menor peso molecular, mayor facilidad de entrada a la célula. Y la farmacodinamia, esa sería la farmacocinética, y la farmacodinamia es el efecto de la droga en el organismo, ¿no? ¿Qué efectos terapéuticos y qué efectos colaterales o tóxicos puede ocasionar o pueden ocasionar todas estas drogas a través de sus mecanismos de acción, a través de su potencia, ¿no? Y sus dosis a nivel del organismo y qué resultados podemos tener, ¿no? Ahí vemos las indicaciones, sobre todo las contraindicaciones de cada droga y las complicaciones que puedan causar, ¿no? Entonces, la anestesia endovenosa ha ganado cada vez más aceptación porque logramos niveles plasmáticos más estables con poca cantidad de droga porque usamos fármacos de inicio corto y de duración corta también, ¿no? Y lógicamente vamos a contaminar menos el ambiente. El paciente
rápidamente va a dormir y rápidamente va a despertar de la cirugía. Bueno, esto para recordar de que un anestésico endovenoso o un fármaco endovenoso debería reunir algunas características para ser el ideal, ¿no? Debería haber compatibilidad farmacológica. Recuerden que en anestesia la tendencia actual es a usar muchas drogas, no a usar una sola, sino a usar varias drogas aprovechando los beneficios de cada una, ¿no? Para tener una anestesia más completa que me cubra los 3 pilares de la anestesia y para tener un paciente rápidamente consciente después de la cirugía y no dormido totalmente, ¿no? Entonces debe haber compatibilidad entre todos los fármacos y deben ser estables en una solución, ¿no? No deben precipitar. No deben causar dolor a la inyección. Por ejemplo, el propofol causa dolor, sin embargo, es el inductor, es el hipnótico que más se usa actualmente porque es de acción rápida y de duración corta. Debe liberar lo menos de histamina posible. Por ejemplo, los opioides liberan histamina, ¿no? La ketamina también libera histamina, entonces deben tener un potencial bajo de liberación de histamina y no desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Deben ser de inicio rápido, ¿no? Rápido metabolismo, no generar metabolitos que tengan acción farmacológica en el organismo. Y la relación entre la dosis respuesta debe existir para poder titular el fármaco, ¿no? Titular quiere decir ir viendo si esa dosis es la justa para ese paciente, para el efecto que yo estoy buscando, ¿no? Entonces lo voy titulando, no poco a poco. Titular es ir poco a poco, por paso, para ver si esa dosis que coloqué llegó a mi objetivo, por ejemplo, de producir analgesia. Entonces voy viendo, si ya tengo la analgesia, si me quedé corto, voy poniendo gota a gota. Y no le administro todo, porque si le administro todo ya no tengo cómo sacarlo nuevamente, ¿no es cierto? Entonces ya tengo que esperar nomás el tiempo que pase y ojalá que no sea un fármaco de mucha duración, porque si no, los efectos colaterales también van a ser mayores, ¿no? Estas características farmacológicas y físicas serían las de un anestésico endovenoso ideal, ¿no? Que no causen depresión cardíaca ni respiratoria, ¿no? Que reduzcan el metabolismo cerebral, ¿no? El flujo sanguíneo y la presión intracraneana, que rápidamente retorne el paciente consciente y con sus habilidades cognitivas, y que no produzcan ni náuseas ni vómitos postoperatorios, ¿no? Ni tampoco mareo, cefalea o sensación de sedación. Estos anestésicos endovenosos van a actuar en compartimentos. Requieren hacernos un esquema de como son administrados por vía endovenosa. El compartimento central le van a llamar a toda la vía endovenosa, a todos los vasos. La sangre y el plasma es el compartimento central porque ellos son administrados directamente ahí. Y entonces ahí de ahí van a ser repartidos a los otros compartimentos, ¿no? Al compartimento número 1 y al compartimento número 2. ¿A qué le llaman el compartimento número 1? Al compartimento donde queremos hacer el efecto. ¿Dónde queremos hacer el efecto para causar hipnosis y sueño? De la primera clase de anestesia sabemos que tenemos que actuar a nivel del tálamo, del hipotálamo y de la corteza, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que actuar a ese nivel.
Ese es el otro compartimento, el compartimento periférico 1, ¿no? Y el compartimento periférico 2 va a ser donde se van a redistribuir los excesos de la droga. En este caso, la piel, el músculo, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, de la sangre van a ir rápidamente al sitio efecto, que en este caso sería el cerebro, para producir hipnosis e inconsciencia, y de ahí el resto de la droga puede ir a redistribuirse, si es que tiene poco grado de redistribución, hacia la piel, el músculo y el tejido celular subcutáneo. Pero en realidad depende de sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas propias de cada fármaco, ¿no? De su volumen de distribución. Algunos son más liposolubles que otros. Ya hemos dicho, los liposolubles rápidamente van a pasar la membrana y van a actuar rápidamente, ¿no? Los que son más liposolubles. Los menos liposolubles van a estar ligados a la proteína y van a demorar en hacer su efecto y en llegar, menos potentes. Vamos a empezar a hablar de los barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos pueden ser de acción prolongada, de acción intermedia y de acción ultracorta. De acción prolongada tienen acá los ejemplos, de acción intermedia también los tienen acá. Vamos a hablar los de acción ultracorta, sobre todo del tiopental, que es el que más vamos a tener en uso, ¿no? Actualmente, ¿no? Y como ustedes ven, la estructura de cada uno de ellos le va a dar una propiedad a cada uno de ellos. Por ejemplo, el tiopental tiene una sustitución del oxígeno en el carbono 2 por azufre. Eso lo hace de corta duración. Un hipnótico de corta duración. Ese es el tiopental, ¿no? ¿También tiene efectos anticonvulsivantes? Sí, porque son de la misma familia que el fenobarbital, por lo tanto también va a tener efectos anticonvulsivantes. Pero el fenobarbital va a ser de esa propiedad mucho más potente, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo actúan estos barbitúricos? Estos actúan a nivel del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Cómo van a actuar? Suprimiendo la transmisión de los neurotransmisores excitatorios. Y esto lo van a realizar, como decíamos, a nivel del sistema reticular activador, ¿no? Afectando sobre todo la sinapsis nerviosa en esa zona, ¿no? Entonces, actúan estimulando el neurotransmisor inhibitorio GABA a nivel del sistema nervioso central. Bien, el GABA ya ustedes lo conocen, principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. La activación de dicho receptor aumenta la conductancia de los cloruros a nivel del canal iónico, hiperpolarizando y reduciendo así la excitabilidad de la neurona postsináptica. Entonces, como les había dicho, va a actuar a nivel de tálamo, hipotálamo, sustancia reticular y tal vez también algunas zonas de la conciencia, ¿no? Produciendo sueño. En otros aparatos a nivel del sistema nervioso central van a son vasoconstrictores cerebrales potentes, pero van a disminuir el flujo sanguíneo encefálico y la presión intracraniana. Disminuyen la presión intracraniana. Efecto muy favorable en el caso de la cirugía, de neurocirugía, por ejemplo, donde tenemos casos de hipertensión endocraniana, entonces ponemos cualquiera de los barbitúricos en infusión, en caso puede ser el tiopental, y vamos a disminuir la presión intracraniana y también disminuir el metabolismo cerebral, lo cual es muy beneficioso en el caso de estos pacientes
con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Aumentando la presión de perfusión cerebral, que es una acción protectora frente a la isquemia cerebral. Tiene efectos antioxidantes, efectos sedativos, somníferos, porque son hipnóticos, y efectos anticonvulsivantes también, ¿no? Entonces está indicado en estatus epiléptico, por ejemplo. A nivel cardiovascular, depresor cardiovascular, a un bolo de tiopental produce hipotensión, produce disminución del retorno venoso y por lo tanto disminución del gasto cardíaco, ¿no? Son inotrópicos negativos sobre el miocardio. A nivel gastrointestinal van a provocar estreñimiento, ¿no? Disminución del tránsito o de la motilidad gástrica. A nivel respiratorio van a causar disnea dependiendo de la dosis, dificultad respiratoria hasta llegar a la apnea, depresión respiratoria. A nivel endocrino va a haber un aumento del cortisol, ¿no? Va a haber aumento leve de los niveles de glicemia y van a disminuir el metabolismo basal en general. Podrían haber erupciones dérmicas. Yo no he visto en mi práctica dolor articular ni muscular, ¿no? Pero sí he visto erupciones dérmicas en algunos pacientes, ¿no? Teóricamente no libera histamina, pero sí hay erupciones dérmicas, podría haber edema facial, labial, y desencadenan en pacientes portadores de porfiria el ataque de porfiria, ¿no? Eso sí, el tiopental es desencadenante de la porfiria aguda. Disminuyen igualmente, así como disminuyen la presión intracraniana, la presión intraocular y pueden producir hipotermia. Estos otros barbitúricos, bueno, el fenobarbital tiene efecto anticonvulsivante, ¿no? Y miren, estos otros barbitúricos también, no confundir el pentobarbital con el tiopental, ¿no? Están indicados sobre todo por su efecto anticonvulsivante en el tratamiento del estatus epiléptico y en el caso de la hipertensión endocraniana, como les decía, en el edema cerebral, se trata realizando el coma barbitúrico, ¿no? El tiopental de los barbitúricos es el de acción ultra corta. Es de un pH alcalino, miren su pH 10.5, ¿no? Y si se deja mucho tiempo, es soluble en agua destilada, en solución salina, pero insoluble en otros solventes, ¿no? Incluso cuando nosotros diluíamos el frasco de tiopental con solución salina, solo nos duraba 24 horas, porque al día siguiente ya lo encontrábamos todo precipitado, ¿no? Entonces, es de un pH muy alcalino, se liga a la albúmina en un 75%, por eso es que el otro 25% es el que hace la acción del fármaco. Y por eso es que dura poco, porque hay poco tiopental libre, ¿no? Es de peso molecular alto, tiene un pK de absorción 7.6, ¿no? Una unión a proteínas de 75-85%, el resto es de acción libre o fracción libre no ionizada, es la que va a dar la actividad del fármaco. La dosis para producir sueño, ojo, todas estas drogas que estamos mencionando son de uso dentro intrahospitalario, ¿no? Y por el especialista, ¿ya? Porque producen, como ya ustedes están aprendiendo ahorita, depresión cardiorrespiratoria, que puede llegar hasta el apnea. Y si usted no tiene laringoscopio ni tubo orotraqueal, no va a poder reanimar al paciente. Como yo les decía, y ya la próxima clase creo que nos toca hablar de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el acto anestésico es un poco una simulación de una parada cardíaca,
pero sin llegar a la parada, ¿no? Uno llega hasta el apnea, hasta la parada respiratoria, farmacológicamente. Y son estos fármacos los que a esta dosis por kilo de peso en un adulto podrían o pueden provocar apnea total. Y si usted no lo asiste, va a ir del apnea a la parada cardíaca, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con estas dosis y estas drogas. Todos estos fármacos son solo de uso intrahospitalario y por el especialista. Bien, a dosis de tiopental de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, vamos a llevar al paciente a la inconsciencia, al sueño profundo y a la apnea. ¿Qué hacemos en ese momento? Igual que una reanimación cardiopulmonar, hay que apoyar la respiración del paciente, porque si no se va a morir. Entonces, oxigenamos, ¿no es cierto? Con oxígeno a presión positiva. ¿Hasta cuándo, doctora? Hasta que termine la acción del relajante muscular. Recuerden que nosotros usamos hipnótico, tiopental. Analgésico, morfina, o derivado de la morfina, que ahorita nos vamos a conocer, más relajante muscular. El relajante muscular tiene un periodo de latencia, ¿no? Un tiempo de acción. Nosotros oxigenamos el tiempo que demore el periodo de latencia del relajante muscular elegido. Después de ese periodo de latencia, termina el periodo de latencia, ya está haciendo efecto el relajante muscular, hacemos la laringoscopía y la intubación orotraqueal, ¿no? Y después que intubamos, ustedes saben que el tubo endotraqueal se conecta ¿a dónde? A la fuente de oxígeno de la máquina de anestesia. Y le damos oxígeno o oxigenación al 100%, con oxígeno al 100%, y lo conectamos a un ventilador mecánico mientras dure el efecto de toda la cirugía y la anestesia con estas drogas, ¿ya? Bien, entonces, otra cosa que muy importante es que las dosis se reducen al 50% o al 40% en pacientes geriátricos. Los pacientes geriátricos ya no tienen el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón funcionando como un niño o como un joven. Todos tienen ya el corazón, el pulmón funcionando al 50%. Por lo tanto, estas drogas yo sé que tienen efecto cardiorrespiratorio negativo, entonces reduzco la dosis al 40 o al 50%. En el caso de los pacientes geriátricos, pero hay pacientes, por ejemplo, como los alcohólicos crónicos, que van a requerir mayores dosis, ¿no? No solamente de tiopental, también de otras drogas en ese tipo de patologías. En el caso, claro, de la intoxicación aguda, ahí más bien en la aguda hay que reducir la dosis, porque ya el alcohol lo tiene adormecido, inconsciente, por lo tanto hay que usar menos dosis de droga, de depresor del sistema nervioso central. Entonces, así como la mayoría de drogas hipnóticas, también el tiopental es inotropo negativo, depresor cardiovascular. Pero al deprimir el miocardio, va a aumentar el consumo de oxígeno también del miocardio, ¿ya? Podría producir arritmias si es que la inyección es muy rápida. En anestesia intravenosa, como dije al principio, un factor de la velocidad de inyección es muy importante. La velocidad de inyección no solamente está en relación con que quiero que esta droga actúe rápidamente en el paciente, sino también está en relación directa con los efectos colaterales de los fármacos. Si ese fármaco es arritmogénico, entonces yo me corro el riesgo de producir una arritmia en el paciente
porque inyecté muy rápido el fármaco. Entonces, esos factores son muy importantes en anestesia intravenosa, ¿no? Está contraindicado en pacientes hipovolémicos, como ustedes comprenderán. O sea, llega un herido de bala o un herido por arma blanca a la emergencia, no lo voy a inducir con tiopental, porque sé que voy a producir efectos más depresores, ¿no es cierto? ¿Podría reducir la dosis? Sí, la podría reducir al 30 o al 50%. O sea, si es una persona joven, tratarlo como un geriátrico. Si quiero disminuir los efectos depresores cardiovasculares en un hipovolémico joven, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, pues los efectos son dependientes con el tiopental de la dosis, ¿no? Y de las concentraciones plasmáticas. El tiopental también es anticonvulsivante y es sedante. A dosis, miren, yo les decía, una cosa es inducir hipnosis y otra cosa es sedar, ¿no? Hay diferentes grados de sedación. Sedación no es lo mismo que hipnosis. Hipnosis es inconsciencia total, no te va a responder al llamado así lo golpees, ¿no? En cambio, un estado de sedación que puede ir de leve a severo, los estados leves y moderados despiertan al estímulo verbal, doloroso, inmediatamente responden. ¿Qué pasa? ¿No? Se despiertan. Los que están dormidos o sedados profundamente probablemente no despierten y demoren en responder. Demoran más en responder. Pero el que está en hipnosis, en sueño, en inconsciencia, ese no va a responder, ¿ya? La dosis sedante del pentotal es de 1 a 2 miligramos por kilo. Habíamos visto que la dosis de hipnosis es de 3 a 5 miligramos por kilo. Acá miren cómo lo han disminuido. O sea, voy a dar sedación, quiero solo sedación. Le he puesto una analgesia raquidia o subaracnoidea, pero no quiero que esté despierto, pues quiero sedarlo durante toda la cirugía. Le pongo un bolo de 1 a 2 miligramos por kilo de pentotal o de tiopental, que no le va a producir apnea, pero sí le va a dar sedación. O sea, lo va a tener más tranquilo durante toda la cirugía. Mayores dosis a esa, voy a tener hipnosis, sueño profundo. Bien claro que estos hipnóticos no son analgésicos, son solo hipnóticos, ¿ya? A nivel respiratorio, deprimen totalmente la respiración hasta llegar a la apnea y podrían producir broncoconstricción. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en pacientes asmáticos, ¿ya? No se debería dar. Lo mejor, lo ideal sería no dar en pacientes asmáticos porque sé que van a producir broncoconstricción y podría liberar también histamina. Recuerden que al principio les dije que hacían rash dérmicos, ¿no? Entonces, mejor no usar en pacientes con diagnóstico de asma bronquial, ¿no? A nivel del sistema renal y hepático van a disminuir el flujo sanguíneo tanto renal como hepático, ¿no? Sin repercusiones clínicas, porque si usted hidrata bien al paciente, se van a recuperar, ¿no? Relajación muscular transitoria del músculo esquelético por el tiempo que dure el fármaco, ¿no? A nivel del feto, en pacientes gestantes van a atravesar la barrera placentaria. Al atravesar la barrera placentaria hay que tener mucho cuidado con ese dato. Las pacientes que son sometidas a cesáreas de emergencia no dan el tiempo, la oportunidad para colocar una anestesia regional, porque es una emergencia, cuestión de vida o muerte. O se muere la madre o se muere el feto, el producto. Entonces, no dan tiempo para colocar una anestesia regional. Tengo que colocar una anestesia general, pero para colocar una anestesia general tengo que provocar hipnosis.
De los hipnóticos tengo el propofol y tengo el tiopental. Todos atraviesan la barrera placentaria. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo, así, la droga dura entre 1 hasta 5 minutos, entonces va a pasar la barrera y el feto va a salir deprimido también, deprimido a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Entonces, tiene que haber una coordinación en el equipo, tanto anestesiólogo como cirujano. Le dices al cirujano, ya estoy listo y empieza la cirugía. Entonces yo calculo, si sé que el hipnótico va a demorar 1 minuto en actuar, en llegar al feto, entonces yo ya le digo, converso con el cirujano y le digo, pero tu cirugía tiene que llegar en menos de 1 minuto a sacar al bebé, porque si no lo vas a sacar deprimido, porque va a pasar ya la droga a nivel de la barrera placentaria y el bebé se va a deprimir desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio y no van a nacer con buen Apgar. Entonces eso es coordinación entre anestesiología y cirujano. El cirujano sabe que tiene que llegar al bebé antes del minuto para no sacarlo deprimido, ¿no? Entonces, tiene efectos sobre el feto, pero no es teratogénico y tampoco induce parto prematuro, ¿no? Porque hay muchas gestantes portadoras de apendicitis aguda, ¿no? Entonces, y que no están atendiendo, ¿no? Tienen por 20 semanas, y entonces usarías un tiopental, un bolo de tiopental para darle anestesia general y qué efectos tendría sobre el bebé. No es teratogénico, ¿no? Ni tampoco va a inducir el parto prematuro. ¿Qué factores van a modificar la dosis de este fármaco? La edad. Y la mayoría de los fármacos las dosis son modificadas por la edad, ya les dije, las dosis disminuyen al 50%. El hecho de que haya habido premedicación, antes de entrar a la cirugía o a la sala le han colocado un sedante o le han colocado un antiemético, etcétera, entonces eso va a potenciar la droga. Eso me obliga a disminuir la dosis de la droga. Va a disminuir el gasto cardíaco, el antecedente de alcoholismo, ya saben ustedes, alcoholismo crónico va a hacer que aumente mi dosis y el grado de desnutrición va a hacer que disminuya la dosis del fármaco. Está contraindicado en caso de porfiria aguda, el pentotal o tiopental desencadena la crisis de porfiria. Está contraindicado en asma bronquial, ya saben por qué, en todos los casos de insuficiencia respiratoria, porque va a deprimir el sistema respiratorio y en forma relativamente rara es capaz de causar acciones alérgicas. Bueno, esta es la teoría, en la práctica se ve bastante rash dérmico por tiopental, ¿no? Complicaciones, va a producir dolor a la inyección, recuerden que tiene un pH muy alcalino, está entre 8 y 10 de pH, entonces si usted lo va a colocar en una vena muy delgada, lo que va a producir es flebitis, ¿no es cierto? Porque tiene un pH muy alcalino. Entonces se recomienda colocarlo en vena gruesa, ¿no? Por ejemplo, en la flexura, ¿no? Estar seguros que estamos en vena y no en arteria, porque si usted está en arteria, lo que va a hacer con un bolo de barbitúrico es producir un espasmo arterial que puede llevarlo hasta la gangrena de la arteria y la muerte de determinada región del miembro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no inyectarlo intraarterialmente, ¿no? Solo a nivel venoso. Entonces hemos revisado los efectos de los barbitúricos, pero ahora hay otro grupo de drogas endovenosas o fármacos endovenosos que no son barbitúricos, como son el propofol, la ketamina, el etomidato y la dexmetomidina. Vamos a ver al propofol y la ketamina. El etomidato lo tengo entre los slides, ustedes lo van a leer, ya lo leen,
pero el etomidato no existe en el Perú, pero es bueno como conocimiento general para ustedes que lo lean. Y la dexmedetomidina es una droga con efectos alfa adrenérgicos que le han descubierto efectos analgésicos. Entonces, por eso es que las mencionamos dentro de las drogas endovenosas. Pero usualmente la dexmedetomidina se usa para terapia del dolor o para analgesia posoperatoria, como analgésico. Acá vamos a ver Propofol, que es el hipnótico que estamos usando actualmente y que ha venido a reemplazar al tiopental, ¿no? Y vamos a revisar a la ketamina, Propofol y ketamina. El Propofol pertenece al grupo de los alquifenoles, ¿no? Es insoluble en agua, tiene pH alcalino, igual que el tiopental, 8.5 a 10, su peso molecular es de 178 y se une a las proteínas en un 98%. Quiere decir que queda una parte libre que va a realizar su acción. Es por eso que dura poco tiempo. Y es tricompartimental. Al principio de la clase les hablé de los 3 compartimientos. El compartimiento central es donde cae la droga, o sea, en el plasma sanguíneo. Y de ahí se va a distribuir sobre todo a los órganos donde va a realizar su efecto, los órganos blancos, en este caso el cerebro, ¿no es cierto? Ese es el compartimento 1, sitio-efecto, el cerebro, para producir sueño e hipnosis. Y el otro compartimento, el tercer compartimento, es el compartimento donde va a ir lo que resta de la droga, que generalmente es en el músculo, en la piel y en la grasa, ¿ya? Entonces, este Propofol ha venido a reemplazar al pentotal, al barbitúrico, es muy parecido, se han hecho, pero ojo, no es un barbitúrico, no es un derivado alquifenol, derivado de la lecitina del huevo, ¿no? Contiene soya, glicerol, fosfátido de huevo, y su duración no debe, cuando se abre una ampolla, inmediatamente de su uso debe eliminarse, ¿no? Si queda un resto de la ampolla, no importa, hay que botarlo porque al día siguiente ya se va a descomponer, ¿no? Entonces, el Propofol es un hipnótico de acción muy rápida y de tiempo de duración muy corto. Es tricompartimental. Es altamente liposoluble, por eso es que llega rápidamente al cerebro y atraviesa la membrana, ¿no? Y hace su acción. No es sensible a la luz, es compatible con destroza al 5%, con suero fisiológico también, no precipita. Su alta liposolubilidad permite su distribución rápida desde la sangre al tejido efecto, ¿no? Al sitio, al cerebro. Es a 5 minutos, generalmente en 3 o 1 minuto y medio ya está dormido el paciente después de la inyección del Propofol, ¿no? La absorción se administra de forma intravenosa para inducción de anestesia general. Usualmente lo hacemos en conjunto, hacemos en una jeringa, cargamos una ampolla de Propofol y en otra jeringa cargamos, son jeringas especiales, otra jeringa cargamos remifentanil, que es el opioide, que va a producir la analgesia. El Propofol, la hipnosis, el remifentanil, la analgesia, y vamos a usar un relajante muscular en bolo, que generalmente es de acción no despolarizante, y hemos elegido el rocuronio. Y ahí tenemos la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Pero esas jeringas son cargadas en unas bombas de infusión que vamos a ver más adelante en fotografías, en fotos, ¿no? Esas bombas de infusión son unas, ya les había mencionado, unos microprocesadores que tienen un software
que te va a exigir que la programes con la edad, el peso del paciente y la talla del paciente, inclusive el sexo del paciente, y de acuerdo a eso, usted programa su objetivo de dosis de la droga, ya sea de remifentanil o de propofol, y va a empezar a infundir la bomba. Infunde a la vena, directamente a la vena. Y en máximo 5 minutos, yo calculo en mi experiencia, la gran mayoría en 1 minuto, 1 minuto y medio, pierden la conciencia, porque son goteos continuos de propofol, ¿no? A través de esa bomba. E igualmente de remifentanil. Primero se inicia con el remifentanil para darle una analgesia potente. Y luego hacemos perder la conciencia con el propofol. Pero la perfusión continua sigue. Luego al final se coloca el relajante muscular cuando ya el paciente ha perdido la conciencia totalmente y ha perdido la respiración espontánea, entra en apnea, se apoya la ventilación por el tiempo que dure el periodo de latencia del relajante muscular elegido, que suele ser rocuronio, y rocuronio tiene un periodo de latencia de 1 a 2 minutos, como máximo 1 a minuto y medio, de ventilación, de apoyo, de asistencia de la ventilación hasta al minuto y medio hacemos laringoscopía, colocamos el tubo, conectamos al oxígeno, al ventilador mecánico y la perfusión continua de propofol y de remifentanil continúa por el tiempo que dure la cirugía. ¿Ya? No se puede cortar porque, como ustedes saben, dura 3 a 5 minutos. Si usted lo corta, el paciente se despierta. Entonces hay que darle una perfusión continua para obtener niveles plasmáticos estables en sangre y en cerebro también, en el compartimento central y en el compartimento sitio efecto, que es el número 1. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es en el otro compartimento? Menos cantidad llega al músculo, a la grasa y a la piel, ¿no? Y se va a depositar ahí y se va a redistribuir. Pero como dura poco, no hay problema en que haya redistribución de la droga, porque dura poco y poco porcentaje va a ir al músculo, ¿no? La gran mayoría, como ustedes saben, 80% de propofol está ligado a la albúmina, ¿no? Por acá había una donde decía propofol se liga a proteínas en un 98%. Solo el 2% de la droga va a hacer su acción, que es lo que queda libre, ¿no? Entonces, la absorción se administra de forma intravenosa para inducción de anestesia general, produce un inicio de acción muy rápido. El despertar después de una dosis en bolo es muy rápida debido a su vida media de distribución inicial, que es de 2 a 8 minutos, ¿no? La vida media de eliminación, 1 a 3 horas. Se metaboliza a nivel hepático, su aclaramiento metabólico es alto, 10 veces superior al tiopental, más rápido, excediendo el flujo hepático, lo que implica la existencia de un metabolismo extrahepático. Puede haber metabolismo extrahepático. Su aclaramiento metabólico, 1.3 a 2 litros por minuto. La edad podría modificar el volumen de distribución y también la eliminación a partir de los 60 años, ¿no? Su metabolismo es a nivel de hígado, ¿no? Y tiene también un metabolismo pulmonar en un 4%. Volumen de distribución 3 a 4 litros por kilo. 1.7 para el compartimento rápido, o sea, a nivel cerebral, y 2.4 para el compartimento lento, en este caso el músculo, ¿no? La dosis para adultos para producir sueño, 2 a 2.5 miligramos por kilo. Ojo,
se han hecho estudios de comparación entre tiopental y propofol para ver quién es más depresor cardiovascular y respiratorio a esas dosis, ¿no? Y se ha visto que las conclusiones son muy parecidas para los dos, ¿no? No es uno más potente que el otro, los dos son iguales de potentes y de rápidos también, ¿no? Pero en mi práctica de anestesióloga he visto que el propofol produce como que es más potente, será que en menos tiempo produce el apnea rápidamente en el paciente. En cambio, el tiopental te da todavía algunos segundos para atender el apnea. El propofol produce una respiración intensa, ¿no? Miren, en los ancianos los efectos van a ser mayores, ¿no? En los niños sí la dosis es mayor, ¿no? Últimamente ya han salido estudios de propofol en niños, ¿no? Hasta hace unos 5 años creo que todavía no se usaba en niños. Una dosis única en bolo te despierta al paciente en 5 minutos, 10 es bastante, ¿no? Tras una infusión, durante 30 minutos se despierta en 15 minutos. En un bolo se despierta en 5. Y como si nada hubiese pasado, ni siquiera signos de somnolencia, ¿no? Tiene efectos depresores a nivel del sistema nervioso central, igual que el tiopental, que el barbitúrico, pero aumenta la resistencia vascular en el 53% y disminuye la presión intracraniana, igual que el tiopental, disminuye presión intracraniana, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral, también actúa a nivel del receptor o el neurotransmisor GABA, ¿no? Potenciándolo, tiene propiedad anticonvulsivante. Por eso está indicado en neurocirugía, sobre todo porque disminuye la presión intracraniana, ¿no? A nivel cardiovascular es muy depresor del miocardio, ¿no? Produce disminución del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Produce una vasodilatación, una disminución del flujo coronario, ¿no? Por eso es necesario que su administración sea lenta, poco a poco, con la bomba de infusión, ¿no? Usar un bolo de propofol, hay que tener mucho cuidado en la velocidad de inyección. Presenta bradicardia, pero si usted lo usa con succinilcolina y con opioides, va a potenciar el efecto bradicardizante de estas drogas. A nivel respiratorio, ya saben ustedes que produce depresión respiratoria y que disminuye o abole la respuesta ventilatoria al CO2, ¿no? O sea, no va a haber hiperventilación. Produce broncodilatación. Sí produce broncodilatación. Entonces, sí estaría indicado en pacientes portadores de asma bronquial. En la inducción deprime la reactividad laringea, facilitando la intubación y la colocación de la máscara laringea. Creo que ya hicieron la clase de, bueno, la máscara laringea es un dispositivo supralótico, ¿no? Que es una alternativa a la intubación orotraqueal. Si uno no puede intubar a un individuo que reúne características anatómicas difíciles, entonces una alternativa al tubo orotraqueal es la colocación de una máscara laringea. Por eso es que el propofol disminuye tanto, deprime tanto al sistema respiratorio que hasta puede uno colocar una máscara laringea con facilidad sin necesidad de usar relajantes, ¿no? Entonces, una ventaja del propofol frente al tiopental es que produce broncodilatación, ¿no? A nivel ocular también disminuye la presión intraocular y tiene efecto antiemético. Eso es algo también, es una ventaja de esta droga, porque el tiopental más bien produce emesis, ¿no?
tiene efecto antiemético a dosis de sedación, sobre todo en el paciente pediátrico. Contraindicado, obviamente, en shock hipovolémico, en sepsis generalizada, paciente en shock, sepsis, shock séptico también está vasodilatado, por lo tanto no conviene usar dosis de propofol. Alergia en algunos elementos con algunos elementos del compuesto produciría algunas alergias y uso relativo en niños menores de 3 años, ¿no? Pueden haber interacciones medicamentosas con el alotano y con el fentanil, potencian el efecto del propofol al disminuir el volumen de distribución y su aclaramiento. Entonces, al uso o a la combinación de un hipnótico como el propofol y de un opioide como el remifentanil para producir analgesia, a esa unión de las dos drogas se llama anestesia intravenosa total. En sus siglas en inglés, TIVA. Se llama el TIVA. Es un tipo de anestesia intravenosa en el que usas como inductor el propofol y como analgésico el remifentanil. ¿Ya? Podría elegir cualquier otro relajante muscular, el que guste el anestesiólogo. Este es un régimen manual, una técnica manual de TIVA que requiere 3 componentes, ¿no? Igualmente, es una infusión constante, ¿no? Infusión constante que permita reponer la disminución de la concentración en el compartimento central dada la eliminación y luego alcanzar la redistribución. Es una infusión constante porque tanto el propofol como el remifentanil son de acción corta, ultra corta. Y para eso van a usar sistemas de infusión controlada. Este es el ordenador de TCI que les mencionaba, este de acá arriba. Es la bomba que lleva dentro de sí un microprocesador y un software ya preparado para ingresar la edad, el peso, la talla y el sexo del paciente y determinar límites de dosis que uno, como objetivos, que uno tenga que alcanzar, ¿no? Entonces es una inducción suave, no es brusca, ¿no? Y alcanza concentraciones constantes de la droga a nivel del compartimento central, que es el plasmático, y el compartimento periférico 1, que vendría a ser el sitio efecto a nivel cerebral, ¿no? Y permite modificaciones rápidas si es que nuestro monitoreo avisa que está muy profundo hemodinámicamente y desde el punto de vista de la hipnosis, entonces uno puede modificar la dosis rápidamente y acercarse a una dosis precisa para ese paciente, ¿no? Eso también ayuda a que haya una rápida recuperación de todas las funciones autonómicas del paciente. Si está causando hipotensión, bradicardia, etcétera, yo disminuyo la dosis rápidamente y como tienen poco tiempo de duración, rápidamente se acomodan las drogas a su efecto en el organismo. Entonces, esta técnica de anestesia intravenosa llamada TIVA es la que actualmente se pelea el uso o la frecuencia de uso a nivel mundial, ¿no? Es la tendencia a nivel mundial. Yo les dije en la primera clase, la tendencia a nivel mundial es a dar la anestesia combinada. La combinada es la que mezcla la anestesia general con la regional. Pero también la otra tendencia es a hacer anestesia general intravenosa con propofol y remifentanil a través de esta bomba, de este microprocesador que tiene un programa que nos va a ayudar a inducir suavemente el sueño, ¿no? La analgesia. Y si es que tenemos parámetros muy profundos, modificar rápidamente y precisamente la dosis durante el intraoperatorio, ¿no?
El ordenador se une a un equipo de infusión jeringa, tiene un software y el anestesiólogo introduce la dosis deseada, el objetivo, que lo puede ir cambiando de acuerdo a cómo pasen los minutos de la cirugía y como vea los parámetros, ¿no? Introducir parámetros biométricos de edad, peso, sexo y de concentración plasmática seleccionada. Entonces ese es el TIVA, anestesia intravenosa total. TIVA solo se refiere a propofol y remifentanil, ¿ya? Pero anestesia intravenosa en general podría ser también escoger tiopental como hipnótico, escoger fentanil como analgésico opioide y un relajante muscular, ¿no? O anestesia intravenosa podría ser también ketamina, ¿no? Anestésico general intravenoso, asociarle un opioide, el que gusten, que ahorita los vamos a conocer, y tenemos la hipnosis, la analgesia y faltaría un relajante muscular. Entonces vamos a conocer ahora la ketamina. La ketamina se metaboliza en hígado, ¿no? Es una molécula hidrosoluble y tiene efectos cardiovasculares y efectos respiratorios también, ¿no? Efectos cardiovasculares son todo lo contrario a lo que hemos visto en tiopen y en propofol. Efectos cardiovasculares, más bien ketamina estimula, entonces taquicardia, podría causar arritmias, podría causar hipertensión arterial, causa hipertensión arterial. Y a nivel respiratorio, también va a ser lo contrario a los barbitúricos y al propofol. Más bien va a conservar la respiración espontánea, mínimo efecto depresor. A grandes dosis, pero a muy grandes dosis, podría causar depresión respiratoria, pero normalmente a dosis usuales no provoca depresión respiratoria. Al contrario, mantiene la respiración espontánea en el paciente, tanto que tenemos que colocar necesariamente un relajante muscular. A nivel ocular, provoca nistagmus, como ya les había dicho, visión borrosa, doble, diplopía, aumento de la presión intraocular. Está contraindicado usar ketamina en oftalmología, provoca lagrimeo, insalivación, elevación palpebral, el paciente se queda con los ojos abiertos. Cuando ya usamos el relajante muscular, cierra los ojos, ¿no? Provoca gran insalivación, eso es muy fastidioso para el anestesiólogo, ¿no? Y produce broncodilatación también, o sea, no produce broncoconstricción, más bien broncodilatación. Y los reflejos de la vía aérea superior, la deglución, los reflejos de deglución se mantienen, ¿no? Y se previene, se podría prevenir la broncoaspiración. Pero si usted le aúna un relajante muscular, ahí sí ya no, ¿no? Se abolen totalmente los reflejos de vía aérea superior. Pero solo la ketamina mantiene respiración espontánea y mantiene reflejos de vía aérea. ¿En qué dosis se administra ketamina? 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Se pueden repetir dosis según necesidad, bonos de 25, 50 miligramos, y también hay dosis en infusión continua, ¿no? Este es el frasco de ketamina, viene de 500 miligramos, 50 miligramos por cada centímetro en 10 ml. Y bueno, eso es lo que tengo que decir en cuanto a ketamina. En cuanto a benzodiazepinas, las benzodiazepinas, todas tienen propiedades semejantes, ¿no? Todas, al decir todas, estamos hablando de diazepam y midazolam. Midazolam es la benzodiazepina usada actualmente en sala de operaciones, ¿no? Con midazolam usted puede producir hipnosis, tiene efectos anticonvulsivantes y sedantes, ¿no?
Y también puede deprimir el sistema respiratorio, ¿no? Llegando hasta la apnea y disminuir el flujo cerebral. Hay de acción larga, como es el diazepam, hay de acción intermedia de 6 a 24 horas, pero no existen estos en el país, los de acción intermedia. Los de acción larga solo existe el diazepam, y el de acción corta, el usado más actualmente es el midazolam, por su acción corta, ¿no? Menos de máximo 4 horas, midazolam, y es la benzodiazepina hidrosoluble. Quiere decir que en una inyección no va a producir dolor, ¿no? No va a haber dolor a la inyección, no va a causar flebitis, como sí causa el diazepam, ¿no? Una inyección de diazepam provoca flebitis, provoca dolor a la inyección. Y es de tiempo de acción muy prolongado, pero es más estable hemodinámicamente diazepam que midazolam. Todos son sedantes, agentes inductores, amnésicos. Estos fármacos tienen la propiedad de producir amnesia y efecto anticonvulsivante, ¿no? Son sedantes, agentes inductores, tienen efectos entre diazepam y midazolam. Los efectos cardiovasculares del diazepam son mínimos comparados con los de el midazolam. El midazolam es más depresor cardiovascular. El diazepam da más estabilidad cardiovascular. Se puede usar en premedicación anestésica, o sea, como coadyuvante de una anestesia, ya sea inhalatoria o intravenosa, ¿no? Preferible con la anestesia intravenosa con ketamina, porque uno de los efectos de la ketamina al producir el sueño, la hipnosis, es producir sueños tipo pesadilla, ¿no? Muchas veces los pacientes que no reciben la asociación ketamina-benzodiazepina recuerdan el sueño pesado, ¿no? Sueñan cosas horrorosas, ¿no? Entonces, siempre las alucinaciones que provoca la ketamina se borran con el efecto de la benzodiazepina, en este caso el diazepam. Los pacientes que han recibido anestesia intravenosa con ketamina necesariamente tienen que llevar una infusión de benzodiazepina para borrar las pesadillas o las alucinaciones que produce la ketamina. Viene en ampolla de 10 miligramos. El midazolam, la benzodiazepina la benzodiazepina hidrosoluble, esa es su característica principal, ¿no? Y produce mayor efecto depresor respiratorio y mayor disminución de la resistencia vascular sistémica, o sea, produce vasodilatación total, ¿no? En paciente hipovolémico, mucho cuidado con usar midazolam porque va a producir mayor hipotensión. Ahí tienen la dosis por kilo de peso. Y ahora vamos a ver los opioides, la analgesia por vía intravenosa. La mamá de todos es la morfina. Como ustedes saben, el opioide natural que tiene efectos cardiovasculares de depresión cardiovascular, pulmonares, puede producir broncoespasmo, ¿no? A nivel del sistema nervioso puede producir visión borrosa, miosis, y a nivel gastrointestinal, espasmo, estreñimiento, náuseas y vómitos, ¿no? La morfina por vía endovenosa se usa generalmente para el posoperatorio, ¿no? Podría usarse también en el intraoperatorio, pero actualmente tenemos derivados de la morfina de origen sintético, que son los que vamos a ver a continuación y que tienen efectos menos, bueno, casi todos tienen los mismos porque son sus hijitos, ¿no? Pero a determinadas dosis son más estables desde el punto de vista cardiovascular. Pero la mayoría son comunes a todos estos efectos de la morfina. Morfina
actualmente más se refiere o se usa en la recuperación postanestésica o después de la cirugía para calmar el dolor de la cirugía. Sin embargo, en anestesias antiguas se usaba, miren, para inducción a dosis de 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Actualmente se está usando más por vía epidural, ¿no? La morfina. 0,10 miligramos por kilo de peso y te da una analgesia excelente de duración de más de 12 horas. Cuando se deja un catéter en el espacio epidural y se administra morfina a través del espacio epidural para calmar el dolor postoperatorio. Bueno, les mencionaba los derivados sintéticos de la morfina, y ahí tenemos el fentanil, el sufentanil, el alfentanil y el remifentanil, ¿no? En Perú tenemos el fentanil y el remifentanil. Creo que ya lo habíamos visto y revisado un poco en la primera clase, y miren cómo tiene sus reacciones adversas también, ¿no? Mucho cuidado. El anestesiólogo está obligado a conocer estas reacciones para saber a qué atenerse y tratarlas dentro de la sala de operaciones, ¿no? Sin embargo, el fentanil, de todos los derivados sintéticos de la morfina, es uno de los más estables, ¿no? A grandes dosis, da gran estabilidad cardiovascular, ¿no? Pero si usted coloca un bolo de fentanil, probablemente a un paciente le provoque hipotensión, bradicardia, ¿no? Que son los efectos que producen generalmente los opioides, depresión respiratoria hasta el apnea, ¿no? Incluso hay algunos pacientes que reaccionan con una rigidez de tórax que le llaman rigidez tórax leñoso, que se ve a la inyección de fentanil, ¿no? O sea, por más que usted administre oxígeno a presión, no se distiende la pared torácica, ¿no? Entonces, ese grado de presión respiratoria se ve con todos los opioides, y con el fentanil también se presenta, ¿no? ¿A qué ceden estos tórax leñosos? Solamente a la presión constante de oxígeno a través de la máscara facial, y reacciona. Muchas veces hay muchos colegas que colocan relajante muscular para poder distender el tórax y que entre el oxígeno, pero a veces ni el relajante muscular los relaja. Lo único que hace que ceda el tórax leñoso, ese efecto adverso del fentanil en bolo, es las presiones de oxígeno a gran volumen, ¿no? Y a gran concentración. A nivel del sistema nervioso central produce miosis, vértigo, visión borrosa. A nivel gastrointestinal, constipación, ¿no? Y la rigidez muscular que les hablaba a nivel del músculo esquelético, pero sobre todo a nivel torácico. Se excretan por bilis y orina. Y luego tenemos al remifentanil, ¿no? El opioide de acción corta, ultra corta, ¿no? El remifentanil actúa en 1 a 2 minutos y tiene un tiempo de duración de 10 minutos. El fentanil no. El fentanil dura horas, ¿no? Entonces, fentanil y sobre todo remifentanil en infusión continua, porque es de acción corta, ¿no? Entonces, si queremos una buena analgesia, tenemos que administrarlo continuamente y unido a propofol. Se metaboliza rápidamente, sí se metaboliza rápidamente a través de esterasas plasmáticas inespecíficas en la sangre. Se autoelimina por esterasas plasmáticas inespecíficas. Y también es hidrolizado por N-alquilación a un segundo metabolito. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Igual que los demás, el tórax leñoso, la rigidez musculoesquelética, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria. El remifentanil, prohibido administrarlo en bolo, que es el mayor causante de tórax leñoso.
su administración solo es en infusión continua a través de una bomba, ¿no? Que ya la hemos conocido. Producir náuseas, vómitos, prurito, y está indicado en el dolor posoperatorio, ¿no? En el dolor posoperatorio, más bien en infusión continua siempre, pero si a veces no hay bomba de infusión disponible, entonces, como su acción es corta, se suspende la infusión después de 5 minutos que terminó la cirugía, se suspende, pero previamente se administran analgésicos potentes, podría ser morfina o podría ser fentanil, para garantizar la analgesia posoperatoria, porque el remifentanil cortado a los 5 minutos de la cirugía, inmediatamente va a sentir dolor. Entonces, antes de que sienta dolor el paciente, y antes de suspender la infusión de remifentanil, se administran analgésicos, ¿no? Con mayor tiempo de duración. Podría ser morfina, fentanil, AINES, etc. Unido, el remifentanil unido al propofol forma la TIVA, o la anestesia intravenosa total, ¿no? Entonces acá estamos comparando, por ejemplo, el grado de liposolubilidad que está en relación a la potencia de la droga. Miren, morfina es como 1 y fentanilo es como 800 en potencia, ¿no? Su fentanilo es más potente todavía. Su fentanilo y alfentanilo no existen en Perú, están en otros países. La potencia del sufentanilo y la potencia del remifentanilo, porque tiene una acción muy corta, pero sin embargo es más potente que la morfina. Pero el fentanilo es 800 veces más potente. Su unión a proteínas, miren, este es el menos unido a proteínas. Por lo tanto, va a haber mayor fracción libre. Y es un 30% el remifentanilo es el que va a tener su acción en el plasma, ¿no? Acá casi todos son más unidos a proteínas. Las dosis anestésicas y las dosis analgésicas. Si yo voy a usar dosis anestésica, ojo, no analgésica, sino anestésica, son mayores que las dosis analgésicas. Por lo tanto, hay que estar con un ventilador mecánico porque usualmente provocan depresión respiratoria, ¿no? Provoca depresión respiratoria, pero como dura muy poco, rápidamente se recuperan. Pero estos generalmente dejan al paciente en ventilación mecánica. Igualmente morfina, ¿no? Y miren las dosis, cómo van disminuyendo en microgramos por kilo minuto, porque solamente se administra en infusión. El porcentaje de no ionizado, ¿no? O sea, la fracción libre. Fracción libre, remifentanilo tiene la cabeza, alfentanil. Estos son los de acción más corta, tanto remi como alfentanilo, ¿no? Estos son de acción prolongada. Y van a actuar, miren cómo la teoría de la anestesia es que cada droga va a actuar sobre un determinado o una determinada fracción del receptor. Propofol con etomidato, fracción beta del receptor. Los barbitúricos en la fracción alfa. Los halogenados en la fracción beta y las benzodiazepinas en la fracción alfa del receptor GABA, gamma-aminobutírico, ¿ya? Esta es la teoría bioquímica de la anestesia. Cada droga tiene su receptor. Y la dexmetomidina, por último, que es una droga, es un fármaco, que se utiliza para dar sedación y analgesia como coadyuvante de la anestesia. También reduce la ansiedad y estimula la relajación, ¿no?
Pero que la dexmetomidina va a actuar a nivel de los receptores alfa, ¿no? Produciendo vasodilatación. Entonces, en el uso de dexmetomidina, sí va a producir analgesia y va a producir sedación, pero hay que estar monitorizando la presión arterial, porque sabemos que es un alfa-2 adrenérgico y va a producir vasodilatación. Si nuestra dosis es la adecuada, producimos sedación, producimos analgesia, pero también hay que ver el otro efecto colateral de la vasodilatación, monitorizando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque lo que va a producir a nivel de la frecuencia cardíaca es la bradicardia o a veces la taquicardia también, ¿no? Bien, entonces, efectos farmacodinámicos de la dexmetomidina va a producir sedación, analgesia, ¿no? Efectos neuroprotectores, generalmente se usa para procedimientos cortos, cirugías cortas, generalmente de uso en cirugía plástica, ¿no? No hay depresión respiratoria con esta droga y es un alfa-2 agonista y sus efectos clínicos son antihipertensivos, sedativos, analgésicos, ansiolíticos, ¿no? Potencian los efectos de los opioides y disminuyen la actividad simpática. ¿Qué efectos adversos? Hipotensión, bradicardia, ¿no? Vasoconstricción cuando lo infundes rápidamente y a grandes dosis. Entonces, ¿cuál es la elección de estos alfa-2 agonistas, dexmetomidina? Se usan porque te producen poca depresión respiratoria. Entonces, no vas a estar con el problema de que el paciente va a hacer apnea. No, pero acá hay que cuidar otra cosa, el efecto adverso tipo bradicardia e hipotensión. Muy bien, aquí algunos cuadros que le van a hablar de la comparación de la dexmetomidina con el propofol y el opioide, ¿no? Sedación, el opioide, el propofol, la benzodiazepina, la dexmetomidina, y van a ver qué sedación va a haber en todos, ¿no? Sedantes, también la benzodiazepina y la dexmetomidina, sobre todo, ¿no? Entonces, no va a producir efecto de depresión respiratoria, ¿no? Tampoco va a haber efectos de delirium, ¿no? Efecto analgésico, igual que los opioides, miren. Entonces, esa es la ventaja de la dexmetomidina, ¿no? Sus características clínicas, ansiolítico, analgésico, ¿no? La acción diurética, pero hay que cuidar los efectos adversos de vasodilatación e hipotensión. Bradicardia también, ¿no? Bien, entonces con esto hemos acabado lo que es con respecto a la anestesia intravenosa. ¿Alguna pregunta mientras comparto el otro PPT? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, acerca del tema. Si no, empezamos a compartir el siguiente PPT. La siguiente clase es sobre recuperación posanestésica. Ahí ven la pantalla. ¿Ven la pantalla, doctores? Por favor, alguien que me diga por su micrófono. Sí, doctora, ¿donde dice no barbitúricos? No, estoy en recuperación posanestésica. A mí me figura lo que dice no barbitúricos, doctora. Ya, entonces voy a volver a compartir. Barbitúrico se ve, doctora. Ya. Voy a compartir, ¿ya?